Hace un tiempo atrás nos visitó un misionero que estaba en países musulmanes predicando el Evangelio. Y él nos contaba que él compartía la palabra con la gente del lugar. Allá no podía predicar el Evangelio, sino lo que tenía que hacer era mostrarle el amor de Jesús en forma práctica. Y aquellos que eran impactados por una vida de sacrificio, de amor, de entrega, entonces despertaba la curiosidad en la gente de ese lugar y entonces ellos preguntaban, ¿verdad? ¿Por qué ellos eran así, diferentes? Y entonces les daba pie para que ellos pudiesen hablar de Jesús. Cuando ellos preguntaban acerca de Jesús, ellos podían explicar quién era Jesús. Si ellos preguntaban cómo conocer a Jesús, ellos le indicaban cómo llegar a Jesús y recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Entonces algunos de ellos aceptaban a Jesús. Y él los invitaba a tener lugares de charla, pero charla general, donde él de a poquito iba hablando de lo que ellos iban preguntando, pero la vida cristiana se muestra por frutos, pero también dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y bautízate y serás salvo. Entonces había que bautizarlos también. Pero entre los que iban ahí a esas charlas, a estar con ellos, eran como aquellos que entraban solapadamente a la reunión para después delatarlos, ¿no? Y imitaban, o sea, ellos decían que querían saber, ellos querían saber quiénes estaban y qué hacían para luego delatarlos con el gobierno. Y entonces había un momento donde él iba profundizando la palabra, pero él tenía que tener el discernimiento para poder separar los que verdaderamente eran cristianos de los que no eran cristianos. Y no era tan fácil. Entonces él acá decía, yo tenía que separar ovejas de cabritos. Y llegó un día un bautismo, y entonces, claro, con los que él había profundizado la palabra, con los que él creía que eran ovejas, había dos que se iban a bautizar. Y ya tenían el lugar reservado, secretamente a dónde iban a ir para el bautismo. A uno que pudieron bautizar, y estaban esperando que llegase el otro, y el otro no llegaba, y no llegaba. Entonces, bueno, se fueron cada uno, y al día siguiente lo encuentra y le dice, ¿qué pasó que no fuiste para que podamos hacer el bautismo? Entonces él le dice, lo que pasa es que había unos cabritos conmigo y esos iban a ir a delatar y yo no quería ponerles a ustedes en peligro. Y verdaderamente eso fue para mí una verdadera ilustración de lo que vamos a poder leer en esta tarde. Vamos a ir a Mateo 25, 31 al 46 y vamos a leer la parábola de las ovejas y de los cabritos. Dice la parábola en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, verso 31 en adelante. Si están conmigo, compartimos la lectura. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán reunidas delante de él todas las naciones. Apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, es decir, a las ovejas, venid benditos de mi Padre,
heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Fui forastero, me recogiste, tuve desnudo, me cubriste, enfermo, me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forasteros y te recogimos? ¿O cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Entonces el Señor respondió el rey y dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces también dirá a los otros, a los de la izquierda, a los cabritos, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Tuve hambre, no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Fui forastero, no me recogiste. Estuve desnudo, no me cubriste. Enfermo y en la cárcel, no me visitaste. Entonces también ellos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Qué lindo pasaje, ¿verdad? Qué lindo pasaje. Esta parábola es una escena del juicio final. Es una de las enseñanzas más solemnes del Señor Jesús. Aquí no vemos a Cristo como el buen pastor, buscando a la oveja perdida. No, acá no está el pastor buscando la oveja perdida. Acá está presentándose Jesús como el Rey glorioso, como el juez justo que juzga a todas las naciones. Jesús nos enseña que llegará un día donde toda la humanidad va a comparecer delante de Jesucristo y habrá una separación definitiva, las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Si nosotros prestamos atención en el verso 31 y verso 33 de lo que acabamos de leer en Mateo 25, allí la palabra dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Nosotros vimos al Hijo del Hombre venir y nacer de un pesebre. Ese Jesús, ese Hijo de Dios que vino a este mundo, vino como el Hijo, como el siervo sufriente que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pero acá no está hablando de que el Hijo del Hombre iba a venir como el Hijo sufriente, sino que dice que vendrá en su gloria y todos los santos ángeles con él, y entonces se sentará en su trono de gloria. Y reunirá delante de él a todas las naciones, y ahí juzgará, apartando ovejas y cabritos. Este Rey de gloria que va a venir, estamos pensando, y teológicamente se puede pensar, que es la segunda venida de Jesús, antes del milenio, donde va a separar ovejas y cabritos. Y algunos dicen que teológicamente puede ser el juicio final también, donde todas las naciones estén delante del trono blanco, donde se juzgue a todas las naciones, y las que no sean halladas en el libro de la vida serán echadas al infierno eternamente. Pero lo importante acá es que nosotros vamos a ver a este Rey en gloria. Jesús promete que regresará no como el siervo sufriente, sino como el Rey de gloria, y
toda persona vendrá a rendir cuentas delante de Él. Vivimos en un mundo donde muchas personas ignoran a Dios, pero la Biblia afirma que Cristo tendrá la última palabra sobre la historia humana, donde aquellos que ignoran a Jesús se tendrán que presentar delante de Él, quieran o no quieran. Entonces la pregunta es, ¿estamos viviendo preparados para encontrarnos delante de ese Rey de gloria? Dice aquí la palabra que las ovejas manifestaban una fe verdadera. ¿Por qué las separa Jesús? ¿Por qué separa a las ovejas en un lado y a los cabritos del otro lado? ¿Cómo eran esas ovejas? Dice la palabra que, como hemos leído, que las ovejas reciben una bendición extraordinaria. Y le dice, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Jesús menciona acciones concretas en este texto que acabamos de leer. Dice que estas ovejas dieron de comer al hambriento. ¿Cuándo te vimos hambriento y no te dimos de comer? Esto está mostrando la acción de amor que nos moviliza día tras día. Porque cuando vemos una necesidad, buscamos cubrir esa necesidad. Muchas veces, si tenemos, podemos dar. Si no tenemos, vamos a orar. Y de alguna manera tratar de ayudar. Entonces, cuando ese sentir está en nuestro corazón y esa acción está en nosotros, entonces estamos dando de comer al hambriento. Pero cuando estamos dando de comer al hambriento, estamos dándole al Señor. Porque eso es el ejemplo de la palabra. No estoy dando al que está delante, estoy dando al Señor. Porque primeramente me doy al Señor y doy a Él. Y luego el Señor, a través nuestro, es que extiende su mano al que está necesitado. Porque no es para nuestra gloria que nosotros damos, sino que damos al Señor. Y dice, da de beber al que está sediento. Hay mucha gente que tiene sed. Mucha gente que tiene sed no solamente física, tiene sed de amor, sed de consuelo, sed de compañía. Algunos tienen sed espiritual, que están necesitando la palabra de Dios. Y si nuestro corazón está hirviendo, está ferviente, está ardiendo de pasión por aquellos que se están perdiendo, nos lleva a nosotros a llevarles a ellos el Evangelio que va a traer salud a su alma, que va a traer refrigerio a familias necesitadas. A veces no nos damos cuenta cómo Dios obra. Ayer nosotros pasamos por una situación especial cuando estábamos trabajando en Ituzaingó. Llegamos a las 8:30, 9 de la mañana, no estaba el material. Estaban todos los hermanos, estaba todo el hierro, estaba todo para soldar, etcétera, pero faltaba el material para cerrar arriba con ladrillo, con cemento. Y me dice Daniel, no me contesta la persona que tiene que traer. Y ayer me dijo que no tenía el material, que le pedí la plata, me dijo que no tenía la plata, que el lunes iba a conseguir el material. Digo, pero hoy necesitamos el material. Entonces le digo, mira, este chico lo conocemos al padre, llámalo al padre. Lo llamó al padre y el padre, claro, como nos conoce, como vino a la iglesia, como conoce de nosotros, lo llamó al hijo y lo debe haber ajustado para que consiga. Y entonces Daniel, nosotros sin saber esto, le digo a Daniel, anda a comprar material porque somos muchos los que estamos acá, necesitamos trabajar.
Y entonces Daniel salió a comprar el material. Y mientras él salió, este muchacho llegó al predio donde estábamos trabajando y me dice, ¿está Daniel? No, ya se fue a comprar material. Le digo, no, ya conseguí el material. Lo llamo a Daniel, le digo, Daniel, está el muchacho acá con el material. Uy, me dice, menos mal que me dijiste porque ya estaba por hacer la compra. Yo, Señor, gracias, porque realmente Dios actúa en el momento justo, preciso. Entonces viene, para hacerla corta, viene, salimos, compramos el material, él nos da el material, traemos el material, y yo venía en el auto, él venía en la camioneta, y cuando llegamos al lugar, me llama Daniel, después que entró la camioneta con todo el material, para despedir al muchacho, me dice, vení, quiero que oremos con él, porque en todo el camino que veníamos, venía llorando, porque tiene mucha necesidad. Entonces fuimos afuera y estuvimos orando con él, y él lloraba, y yo decía, Señor, gracias, porque en este tiempo lo que tú hiciste es que toda esta situación sirva para poder traerle a él un tiempo de sostén, fortaleza espiritual en el momento difícil en el que estaba viviendo. Y sabemos que Dios tiene una obra allí y hay gente necesitada. Entonces, es dar de beber al sediento. Es estar allí para poder dar. Porque si uno no está, no puede dar. Y si uno ama, tiene que estar. Y cuando está, puede dar. Entonces dice, ¿cuándo vimos al extranjero y no le dimos hospedaje? Dios da siempre oportunidades. Siempre está mostrando al extranjero para poder hospedar. A veces uno dice, yo no tengo la casa lujosa para poder hospedar a nadie. Pero no es el lujo lo que la persona quiere. No es la habitación confortable ni el baño último lo que el forastero creyente lo que quiere es la contención de una familia cristiana. Que pueda darle un platito de sopa, aunque sea, o un lugar donde dormir nada más, pero él se sienta cobijado, sienta el calor, el amor de los creyentes. Y realmente eso es poder hospedar al extranjero. ¿Cuánta gente alrededor nuestro está necesitando que lo invitemos a casa a tomar un café? Mire, yo recuerdo que con el misionero allá en el norte salíamos a visitar familias muy pobres y llegamos a su casa y nos recibían y nosotros orábamos con ellos y les hablábamos del Señor, leíamos la palabra y para ellos era un tiempo tan especial, tan hermoso. Y yo me acuerdo que estábamos sentados en unos troncos y nos traían una tacita de té, que era lo que ellos tenían. Uno no podía decirle que no, pero las tacitas que tenían, uno veía que había pasado mucho tiempo y ya estaban oscuras y qué sé yo, un montón de cosas. Y uno tiene que tomar en el nombre del Señor, porque es lo que te están dando con amor. Entonces uno recibe el amor con la que ellos te dan. Y uno trae de recuerdo, no la tacita esa, sino el amor con la que te reciben. Entonces, ¿cuándo te vimos forastero, extranjero, y no te dimos hospedaje? ¿O cuándo te vimos desnudo y no te dimos vestimenta? ¿Cuántas veces nosotros estamos pidiendo, decimos, hay familias que están necesitadas, si alguien puede traer un abrigo de amor? Y traemos una frazada, un pullover, una campera, y se lo llevamos a aquel que está necesitado. O cuando nosotros nos enteramos de alguien o de alguna familia que pasa por una necesidad. Inmediatamente nosotros no podemos mantener la olla de una familia todos los días, pero sí nosotros podemos hacer una obra de amor y juntar una canastita, alguna poquita mercadería y llevársela a la familia, que va a ser de ayuda por unos días.
pero sabemos que eso es poder dar, porque el creyente, el cristiano, debe identificarse y debe mostrarse con ese acto de amor. ¿Cuándo te vimos enfermo y no te visitamos? Hace mucho tiempo atrás me acuerdo que Ricardo me llama, me dice, yo no puedo ir, pero Luis, mira, hay una señora ya que está necesitando que vayas a verla porque está enferma, porque está enfermo el padre. Y yo llegué a la casa, estaba el padre de ella allí enfermo, no se podía levantar. Y leímos la palabra, oramos, y ella lloraba, y el padre aceptó a Jesús, y fue un momento para ella de alivio, de tranquilidad. Entonces digo yo, ¿cómo es que Dios pone la situación para que podamos visitar al enfermo? Y Dios lo pone a cada creyente pone oportunidad. Muchas veces dejamos pasar la oportunidad, porque decimos, no, yo no estoy capacitado. Es que no necesitas recibir ningún título para hacerlo. Solamente tienes que sentir la presencia de Dios que te está llevando a ese lugar. Con que tú vayas en el nombre del Señor, ores y leas la palabra en el nombre del Señor, esa familia será bendecida. Pero si tu corazón va para bendecir. Ahora, cuando va para criticar, cuando va por obligación o porque va religiosamente para buscar algo, no sirve. Entonces, visitar al enfermo, visitar al preso. Las ovejas no fueron salvas por estas obras que estamos mencionando, porque no hacemos obras para ser salvos. Sus obras demostraron que pertenecen a Jesús. La verdadera fe siempre produce amor y misericordia. ¿Cómo verá Jesús y podrá separar ovejas de cabritos? Pues mirará el corazón, mirará su misericordia, mirará su acción aquí en este tiempo. Cuando Dios mira nuestra generosidad, nuestro amor, nuestro servicio. Cuando Él está en primer lugar, entonces ahí nosotros vemos que Dios está separando ovejas de cabritos. La pregunta no es cuánto yo sé de la Biblia, sino si el amor de Cristo se refleja en nuestra vida. Dice en el verso 41 al 45 y empieza a mostrar cómo son los cabritos. Y dice, los cabritos no son condenados por grandes crímenes, sino que los cabritos son aquellos que su problema fue la indiferencia. Su problema fue la indiferencia. Porque ellos vieron la necesidad y no actuaron. Porque ellos vieron la necesidad y no actuaron. Mire, hermano, cuando tú escuchas que el pastor de esta iglesia dice, necesitamos maestro, la oveja escucha la necesidad y va a cubrir la necesidad. Necesitamos hermanos, hermanas que se encarguen de venir y armar un grupo para limpiar la iglesia. Si usted escucha que se está llamando y viene, entonces está sirviendo. Cuando usted escucha que estamos diciendo necesitamos, la oveja acude a ese llamado. Pero el cabrito no. El cabrito se mantiene indiferente. Ese llamado no llega a su oído. Sigue viviendo tranquilamente su vida. ¿Me entiende? El cabrito conoce lo que es correcto, pero no lo hizo. El cabrito sabía
que si estaba hambriento habría que darle de comer, si estaba sediento habría que darle sed, si estaba desnudo habría que darle abrigo, si estaba enfermo habría que ir a visitarlo. Él sabía, pero no lo hizo. El cabrito es aquel que está lleno de religión, pero no de compasión. La ausencia del amor mostró ausencia de una relación genuina con Cristo. El cabrito es alguien que está ausente en su relación con Cristo. Está lleno de una fachada religiosa. Jesús le decía al fariseo, ustedes están blancos por afuera. Una religión tan especial, tan perfecta, no se le ve ninguna imperfección por afuera. Pero por dentro está todo podrido. Y hoy por hoy, la diferencia entre la oveja y el cabrito es la ausencia de amor, es la ausencia de una relación genuina con Cristo. Es posible asistir a la iglesia, es posible conocer doctrina y aún así tener un corazón lejos de Cristo. Aquel que no perdona no ha conocido lo que es el perdón del Señor. Aquel que no ama no ha conocido lo que es el amor de Dios. Aquel que no agradece no ha sabido recibir de parte de Dios su gracia. Por eso Jesús se identifica con los más pequeños. Y una de las verdades más conmovedoras de este pasaje es: por cuanto lo hiciste a este, mi hermano más pequeño, más necesitado, a mí me lo hiciste. Cuando servimos a otros, servimos a Cristo. Cuando nosotros estamos ayudando a otros, estamos honrando a Cristo. Cuando nosotros actuamos de esta manera, estamos mostrando el carácter de Cristo. Dios observa no solo nuestros actos públicos, sino también esas pequeñas acciones, esos pequeños gestos de amor que nadie ve, que nadie sabe. Nadie sabe el sacrificio que haces. Uno los ve a todos iguales, sentados aquí alabando al Señor, pero nadie sabe el sacrificio que cada uno hace por el Señor. Ni tampoco queremos divulgarlo, ni tampoco queremos ponerlo en la voz del interior. Solo nos sirve que el Señor lo sabe, lo ve. Es nuestra manera de mostrar nuestro amor al Señor. Dios está mirando las cosas pequeñas que hacemos por amor a Él. Pero hay dos destinos. El pasaje termina diciendo que hay dos destinos y que hay una realidad ineludible. Algunos irán a vida eterna, otros irán al castigo eterno. Dios no quiere que nadie vaya al castigo eterno. Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere que todos caminen por esa senda que Dios ha mostrado. Dios quiere que todos podamos servir al Señor, sentir el amor, la presencia de Dios. Dios quiere que cada uno de nosotros cambie su carácter y sea lleno de ese carácter de amor de Dios, de un carácter de perdón, de un carácter de tolerancia, de un carácter de servicio, donde el otro tiene prioridad y no yo. No hay una tercera opción. O soy oveja o soy cabrito. No hay una tercera opción. Hay una vida eterna o una condenación eterna. Y lo más difícil es llegar a una condenación eterna habiendo sido religioso toda la vida. La verdad es que ¿estoy con Cristo o estoy separado de Él? Y la decisión que tenemos respecto a Jesús en esta vida determinará nuestro destino eterno. Y cuando yo vivo cerca de Jesús,
las cosas que son de cabrito dejaron de existir para los que somos del Señor. Porque aquellos que no andan como Cristo quiere que anden, es decir, aquellos que hacen cosas que a Cristo desagrada, no va con aquellos que son los hijos del Señor. En este pasaje que acabamos de leer tan precioso, la pregunta es, ¿pertenecemos realmente a Jesús? Las ovejas no son perfectas. Las ovejas nos podemos descarriar, nos podemos equivocar, pero una cosa, conocemos la voz del Señor, conocemos la voz del pastor, reflejamos su amor. Y cuando Él llama, acudimos inmediatamente a su llamado. Examinemos nuestro corazón en esta noche. ¿He entregado mi vida a Jesús? ¿Mi fe produce amor, compasión? ¿Estoy viviendo como una oveja? Que podamos escuchar aquel día esas palabras gloriosas del Señor, que nos diga, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Este es un tiempo donde al leer esta parábola, que no nos detengamos a pensar teológicamente si será en la segunda venida, si será al final del milenio, si será el tribunal o no, que nos detengamos a pensar, si el Señor viniese en este momento, ¿yo seré oveja o seré cabrito? Mis acciones, mis preferencias, mi tiempo, ¿dónde está puesto? ¿En qué estoy invirtiendo? Si realmente estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. ¿Cuál es tu ministerio? ¿En qué estás ocupando tu tiempo? ¿A quién estás discipulando? Señor viene pronto, que nos encuentre con mucha lana, haciendo las cosas que hacen las ovejas. Amén.